Buenas tardes tengan todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión de este día. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Coahuila Sureste les dan la más cordial de las bienvenidas a la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides 2022. Ciclo de conferencias reconociendo la importancia del cambio climático. Demos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros la maestra Graciela Hernández Gómez, quien es coordinadora de Agenda Ambiental Universitaria. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Asimismo está con nosotros el ingeniero Santiago Barrios Rosillo, subsecretario de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. Y bien, también damos la bienvenida cordial al ingeniero Luis Antonio Mejía Soriano, quien va a ser nuestro ponente el día de hoy. Bienvenido. Bien, a continuación le doy las gracias también a todos aquellos quienes nos siguen a través de las redes sociales en este momento, a través de la red social de la Secretaría de Medio Ambiente, así como a la red social de Agenda Ambiental Universitaria. A todos ellos, gracias por estar. A continuación, me voy a permitir leer una semblanza del currículum de nuestro ponente. Luis Antonio Mejía Soriano es ingeniero químico egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialización en Administración de Industrias Químicas por la UNAM y con maestría en Administración de la Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Monclova. Tiene 24 años desempeñándose como gerente de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la empresa Texil Hierro de México, Planta Frontera Coahuila. Es especialista en la implementación de sistemas de gestión ambiental, ISO 14001, gestión de la seguridad y la salud, ISO 45001, y gestión energética, ISO 5001. Es líder de la metodología World Class Manufacturing para los pilares de seguridad y medio ambiente. Es integrante activo de grupos de gestión ambiental internacional como el Carbono Disclosure Project. En representación de Texil Hierro de México, ha recibido diversos reconocimientos internacionales por las mejores prácticas ambientales, entre las que destacan Premio Internacional Cummins, Estados Unidos, como primer lugar entre todos sus proveedores a nivel mundial. Premio Internacional FSA en Italia, como segundo lugar entre todas las empresas del grupo a nivel mundial. Les pido un fuerte aplauso para ellos. Y bien, el día de hoy nos va a impartir la cátedra Metodología World Class Manufacturing en la gestión ambiental de textil, y obviamente va a ser dictada por el ingeniero Luis Antonio Mejía Soriano, a quien invito en este momento a tomar la palabra. Sí. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. A nombre de Texil Hierro de México, de nuestro director, el señor Armando Garza, me permito pues agradecer a la Secretaría, a la Facultad
por la invitación que nos han realizado, pues a poder compartir con ustedes un poco de las experiencias, de los logros, de las prácticas ambientales que hemos logrado implementar en Texit Hierro de México. Entonces la idea es esa, la idea es compartir. Al final todos estamos en este mismo mundo, entonces las prácticas que puedan ser útiles nos van a servir para que nuestro mundo sea mejor. Entonces, nuestro tema del día de hoy se titula Metodología World Class Manufacturing en la gestión ambiental de Texit Hierro de México. Comienzo diciendo que a lo largo de los años en Texit hemos implementado diferentes métodos de gestión, pero todos ellos confluyen en uno solo que ha sido para nosotros el que nos ha generado más éxito en nuestro desempeño ambiental, que es el World Class Manufacturing. Primero que nada, les platico un poquito de Texit. Texit Hierro de México es una empresa que se ubica en el municipio de Frontera, Coahuila. Somos una empresa conformada por un poquito más de 1,600 trabajadores, tanto personal sindicalizado como no sindicalizado, y estamos pues dentro del corredor industrial que es Frontera, Coahuila. Nosotros hoy en día pertenecemos a un grupo automotriz, es el grupo Stellantis. En este grupo pues hay otras empresas como Fiat, Chrysler, Jeep, lo que es Dodge, lo que es Alfa Romeo. Entonces Texit es parte de ese grupo de empresas, y es a través de este grupo como estamos haciendo un esfuerzo conjunto como corporativo, como empresa mundial en favor del medio ambiente. Nosotros hoy en la actualidad tenemos 5 plantas alrededor del mundo. Una de ellas está situada en Italia, y en esta planta se producen blocks y cabezas en lo que es su modalidad de aluminio, que es para autos compactos. Tenemos otra empresa en Texit Brasil que también es aluminio, para lo que es también el tema de autos compactos. En China tenemos una planta para fabricación de blocks y cabezas en hierro gris. En Polonia tenemos otra planta en hierro gris, y por último en México nuestra planta que está en Frontera, Coahuila. Ahí debemos decirles que en el segmento del Texit Hierro, la parte de hierro, México es la planta pues, que tiene el mayor volumen para estas empresas que existen, para estas plantas, y por lo tanto pues, la empresa más importante del grupo en este segmento del hierro gris. Nosotros básicamente nos concentramos en hacer 2 productos, es el block y la cabeza para motores a diésel, industria pesada. Nosotros no hacemos el motor, nosotros únicamente fabricamos estas 2 piezas que son parte importante de los motores, para posteriormente compartirlo con nuestros clientes Stellantis, NH, Scania, lo que es Cummins, Volvo, Navistar, Mack Trucks, básicamente CNC, que es en Japón. Con ellos pues estamos en una relación comercial y proveemos nuestros productos, ¿no? Nuestros procesos básicos son 4. Tenemos un proceso de fabricación de corazones, núcleos o corazones. Tenemos un proceso de fabricación de moldeo y desmoldeo, una área de fundición y una línea de acabado e inspección final. Entonces, básicamente estos son los procesos principales. Alrededor de ellos hay otros procesos, una planta que regenera arena, áreas de servicio, taller de herramientales, el diseño de los herramientales, almacenes generales, almacenes de residuos, que complementan el proceso completo de Texit Hierro de México, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos productos que van a diversas partes del mundo. Nuestro principal cliente está en Estados Unidos, no obstante ello, parte de nuestros productos van a Argentina, van a Japón, van a Italia, como parte del mercado que cubrimos en este segmento del hierro gris. Nuestros sistemas de gestión, también a lo largo de la historia de Texit, hemos conseguido pues, implementar diferentes modos de trabajo a través de la gestión de sistemas basados en estándares internacionales, entre ellos el ISO 14001, estamos certificados desde el 2005 a la fecha. Tenemos el ISO 45001 desde el 2011, basado también en un estándar internacional. Tenemos a partir del 2013 el ISO 50001, que es la gestión energética, que para efectos de nuestra práctica del día de hoy es un sistema muy importante porque estamos trabajando directamente con todos los vectores energéticos que tenemos en planta y que van a ayudar a la reducción de los gases de efecto invernadero. Y por último, nuestro sistema integrado, World Class Manufacturing, que a través de este sistema hemos logrado pues, conectar todas las prácticas que tenemos en los diferentes segmentos para conseguir nuestros resultados consolidados en la mejora del medio ambiente. Hablemos un poquito de lo que es nuestro tema del día de hoy y el contexto en el cual estamos inmersos, cambio climático. Básicamente, si vamos y revisamos un poquito las definiciones que existen y vamos a las Naciones Unidas,
El cambio climático lo debemos entender como un cambio a largo plazo de las temperaturas, pero también un cambio de los patrones climáticos, originados por diversos motivos, algunos de ellos naturales, pero otro tanto, pues por el tema de la interacción que como seres humanos hemos tenido con el ambiente y que desafortunadamente no siempre ha sido para favorecerlo, al contrario, ¿no? Entonces el tema de la combustión desmedida de combustibles, el tema del desmonte de tierras, bosques, vertederos de basura, toda la contaminación que hemos generado, pues desafortunadamente está afectando nuestro ambiente y está modificando su comportamiento, al menos el que teníamos hasta el siglo XIX. Entonces, desafortunadamente esto del tema del aumento de temperatura es quizá el principio del gran problema, ¿no? Porque el cambio en la temperatura está generando otros problemas mayúsculos que ya estamos viviendo en diferentes países, en el nuestro incluso sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, tormentas pues, violentas que han destruido pues, poblaciones complejas, ¿no? Entonces la temperatura es el inicio, el problema ahorita es más grave de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y luego entonces se necesita que nosotros como seres humanos hemos logrado este impacto adverso al ambiente, pues trabajemos para revertirlo. Y para eso se necesita algo que le llamamos la sinergia energética. Al final necesitamos sumar todos y no restar. Si entre todos nos sumamos, esto va a ir de mal en peor. Desafortunadamente esa es la tendencia que estamos viendo, ¿no? Se requiere una inversión importante por parte de los gobiernos, de las industrias y de las personas, se requiere mucho dinero, pero es más costoso no hacer nada que invertir lo que sea necesario para revertir este proceso de afectación al ambiente. Nuestra Tierra pues es un sistema en el que todo está conectado, entonces lo que le hagamos a un aspecto ambiental seguramente se va a reflejar en los demás. Si yo contamino mucho y genero muchos residuos, va a afectar al ambiente en su totalidad. Si yo agoto el recurso del agua o uso de forma exagerada el uso del carbón, pues todo eso va a afectar a final de cuentas el medio ambiente. Entonces, así como está interconectado para afectar, también está interconectado para mejorar. Es por ello que nosotros como responsables del ambiente en el que vivimos, necesitamos trabajar en cada uno de los aspectos ambientales. Y luego surge una pregunta. Aún a pesar de todo ese daño que hemos causado al ambiente, ¿aún podemos hacer algo al respecto? Nosotros en Texit pensamos que sí. Y no solo pensamos que podemos, pensamos que debemos hacerlo. Pensamos que es un deber moral, porque ya ni siquiera es para nosotros. Es que le vamos a delegar a las generaciones que vienen atrás de nosotros, que para muchos es nuestros hijos, que ya están aquí. ¿Qué les vamos a delegar a ellos? Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Nosotros de algún modo ya vivimos, estamos en ese proceso, tuvimos un contacto con la naturaleza, pero ¿qué vamos a heredarles, no? Entonces nosotros en Texit creemos que moralmente debemos hacer algo para revertir este proceso de degradación del ambiente, ¿no? Y dentro de eso entendemos que cualquier esfuerzo que se haga a nivel personal, a nivel empresarial o a nivel gobierno no es pequeño, todo abona, todo suma. Se trata de que sumemos nuevamente y no de que sigamos restando, ¿no? Entonces, dentro de Texit tenemos una sinergia climática que le llamamos trabajo local e impacto global. Desafortunadamente nosotros no podemos hacerlo todo como organización, pero sí podemos hacer muchas cosas al interior de nuestra organización. Y cada empresa puede hacer cosas al interior de cada una de sus organizaciones. Entonces, necesitamos trabajar localmente para conseguir un impacto global. Es el modo en el que podemos contribuir a ese proceso de cambio a favor del medio ambiente. Nosotros en forma natural, hablo como Texit, somos una empresa, vamos a llamarle naturalmente ambiental. Nosotros tomamos lo que para otras organizaciones es chatarra, nosotros tomamos esa chatarra, la fundimos y le damos un valor, le damos un producto que es el bloque y la cabeza para motor. Entonces de entrada ya somos una empresa que está procurando cuidar el ambiente. Y aún con ello, dentro de nuestros procesos tenemos diferentes mecanismos a través de los cuales podemos lograr ese proceso. Por ejemplo, en la línea de moldeo, toda la arena que nosotros usamos es un ciclo cerrado, ¿verdad? Hay algunas pérdidas por partículas de pequeño tamaño que se van como aspiración y las cuales son repuestas con la misma arena del corazón o núcleo que fabricamos y que al final de cuentas se produce con la arena que regeneramos, ¿no? En el proceso de corazones, el 80% de la arena que usamos para fabricar los corazones es arena reciclada, el 20% es arena nueva, pero tenemos proyectos para ir al 100%. Lo que queremos es que todos los productos que hacemos sean con 100% de arena reciclada, ¿no? En el tema de las materias primas, el 100% de la chatarra que recibimos
es reciclado. Entonces somos naturalmente ambientales en ese sentido, ¿no? Si nosotros logramos atender cada uno de los aspectos ambientales asociados a cada uno de nuestros procesos, es como podemos lograr el cambio. Vamos a dar un recorrido general a los aspectos que vemos aquí en esta diapositiva: el agua, los residuos, los energéticos, la biodiversidad. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido para poder cambiar nuestro comportamiento? Y vamos a iniciar hablando de lo que es la metodología World Class Manufacturing. Esta metodología es una metodología a nivel mundial. Todo lo que es el grupo Stellantis, cada una de las empresas, estamos siguiendo esta metodología porque tenemos objetivos muy claros para el 2030 y para el 2050. Todos ellos orientados a la disminución de las emisiones de efecto invernadero y cambio climático. Entonces hay un compromiso muy serio para poder hacer más que lo que estamos haciendo, ¿no? Adelantito se lo voy a comentar, pero les adelanto, por ejemplo, el tema del carbón coque, ¿no? Hemos trabajado muy fuerte en disminuir, pero nuestro objetivo al final no es ese. Nuestro objetivo es que para el 2030 usemos cero carbón coque dentro de nuestra organización. Entonces, de ese tamaño es el compromiso que nosotros tenemos como organización con el ambiente, ¿no? Entonces, siempre hay algo que podamos hacer, sin duda, es cuestión de pensarlo, ¿no? Dentro de lo que es World Class Manufacturing, nos regimos por pilares. Es importante que todos los pilares estemos comunicados y trabajando bajo la misma orientación objetivo, si no, eso no funciona. Lo que es medio ambiente no solo depende del Departamento de Medio Ambiente. Al final nosotros ayudamos a administrar los aspectos ambientales, pero en el medio ambiente necesitamos cooperar todos y cada uno de los integrantes de la organización. Entonces tenemos los pilares de los extremos, que es el pilar de seguridad y medio ambiente, dentro de ello la seguridad ambiental, la parte de la salud, la parte del equilibrio, y en medio de ellos tenemos una serie de pilares que contribuyen a este proceso, lo que es el desarrollo de costos, la mejora enfocada, el mantenimiento autónomo, lo que es las organizaciones de las áreas de trabajo, mantenimiento profesional, control de la calidad, logística, la administración temprana de los equipos, el desarrollo de las personas, hacen parte de este proceso de mejora. Y créanme, todos ellos tienen algo que ver con el ambiente. Y si falta alguno de ellos, el resultado no se consigue. Cada uno de los pilares sigue 7 pasos. Y cada uno de ellos, los pasos, varían en función de los objetivos que se están persiguiendo. En el caso del medio ambiente, esos son sus 7 pasos. Los vamos a tocar en forma general en la presentación, pero tiene una dirección muy clara, con una estructura muy clara de hacia dónde debemos caminar para poder llegar a donde nos hemos propuesto llegar, ¿no? También tiene 7 herramientas básicas. Estas 7 herramientas son comunes para todos los pilares. Primero, la priorización, bien sea la clasificación del ABC, el diagrama de Pareto. Necesitamos primero entender cuál es el problema. Y luego nos damos cuenta que los problemas son muchos. ¿Cuál atendemos primero? Necesitamos definir prioridades. ¿En función de qué? En función de una evaluación de aspectos, de impactos, de severidad por afectación al ambiente. Entonces, eso es lo primero en cualquiera de los pilares, y en el ambiente no es la excepción. Otro tema es el despliegue sistemático y lógico, lo que es el PDCA. Nosotros trabajamos a través de ciclos, en el cual planeamos, en el cual actuamos, en el cual medimos resultados y luego expandimos hacia el resto de las áreas, ¿no? Entonces, una buena práctica que logré en un proceso, lo expando a todos los procesos similares de toda la planta. Y entonces eso me lleva a una mejora completa de la organización, y no solamente se estaciona en un solo éxito, sino este tiene que ser expandido a lo demás. El tercer punto es la descripción de los problemas con sketches. Normalmente dentro de la metodología la gente hace dibujos, ¿verdad? Y luego se preguntarán, ¿por qué? Porque cuando una persona hace un dibujo de un problema, significa que entendió cuál es ese problema. Cuando uno va y toma una foto, ¿verdad?, de algo general, y luego no sabe uno en qué enfocarse. Pero cuando uno dibuja el problema, es entonces cuando entendemos cuáles son las opciones para solucionar dicho problema. Entonces, dentro de la metodología, utilizamos mucho los dibujos, ¿no? De hecho, dentro de la planta, tenemos concursos de dibujo, porque con esos concursos de dibujo identificamos a las personas que tienen más habilidad en el proceso de dibujar, que puedan ayudarnos a entender los problemas que ocurren en la planta, ¿no? La cuarta herramienta son las 5 Ws y una H, con los principios de las 5G. Algo que tiene este sistema muy importante es que no se conforma con que la persona esté en el escritorio. Para entender la situación es necesario, por método,
levantarse de la silla e ir al sitio donde está el problema y entenderlo. Platicado no sirve. Se tiene que entender en el sitio. Entonces es parte, vamos a decir, de la diferencia y del éxito de este método para poder lograr entender esa problemática, ¿no? El quinto es el análisis de la causa raíz. Tiene diferentes métodos el sistema para llegar a la causa raíz y por tanto a la contramedida, esto es, a la solución definitiva del problema que estamos identificando. El 6 es la descripción del fenómeno también con sketches, ¿verdad? Pues vamos a decir que el problema es directo, el fenómeno es lo que está en torno a la sucesión de ese problema. Entonces es como la fotografía completa del por qué el problema sucedió. Entonces necesitamos entender las dos cosas. Y por último, la forma de enseñar a las personas. Si las personas no están capacitadas, no son competentes en las actividades que realizan, el sistema no funciona. Entonces, hay una labor muy importante en ese apartado. ¿En qué modo nos guía el World Class Manufacturing en ese sentido? Nosotros manejamos algo que se llama Radar Chart, algo similar a lo que tienen aquí. Este Radar Chart marca las competencias de las personas dentro de las herramientas. Básicamente están predefinidos todos los temas que las personas deben conocer respecto al medio ambiente. Esos temas tienen un nivel inicial, a dónde queremos llevar el conocimiento de esa persona, y por último, cómo lo conseguimos con los procesos diferentes de capacitación. Cada persona dentro de la planta tiene un radar chat, tiene un radar de competencia, y es el modo en cómo seguimos que las personas están entendiendo lo que nosotros queremos que entiendan en el proceso de implementación del World Class Manufacturing. El sistema también requiere una política, y esa política tiene que dar con claridad las directrices de hacia dónde vamos en el proceso de la mejora continua, y que desde luego incluye el proceso de cumplimiento regulatorio en todos sus aspectos y niveles federal, estatal y municipal. Muy bien, vamos ahora a concentrarnos en los aspectos ambientales, en las herramientas World Class y en los resultados que hasta el momento hemos conseguido dentro de la organización. Residuos. Primero que nada vamos a hablar de los residuos. Debo comentarles que World Class Manufacturing empezó con nosotros a partir del 2014. 13 con la metodología y la capacitación, pero ya los proyectos a partir del 2014. Aquí debo comentarles que en el 2013, hace algunos años, en alguna reunión de trabajo que tuvimos con la Secretaría del Medio Ambiente, justo allá en Monclova, platicábamos del tema de que, bueno, ¿qué hacemos más allá del cumplimiento simple de la legislación? No puede ser que la legislación no sea todo. La legislación apenas son los lineamientos básicos para cumplir y dejar de afectar. Pero ahora, ¿cómo le hacemos al revés? ¿Cómo hacemos algo más allá que nos lleve a revertir ese proceso de afectación? Entonces, en aquel entonces, empezamos a buscar los métodos, encontramos World Class Manufacturing, y de ahí viene todo lo que les voy a platicar en este momento, ¿no? Entonces, básicamente, este es un gráfico de los residuos en el 2013. Este es un diagrama de Pareto en el que nosotros vemos que la arena gastada, que básicamente está formada por la arena de acabado, lo que es el área de corazones, los desechos del área de corazones, ¿sí? Ellos solo son el 59% del total de los residuos que nosotros generábamos en la planta. Entonces, lo identificamos como una preocupación porque no solo la generación en sí era la preocupación, sino que todos esos residuos iban a un área de confinamiento. Entonces, el 59%, y es una cantidad que no nos podríamos imaginar, de arena, iba directamente a este confinamiento. Posteriormente, el grupo y los pilares nos juntamos. Oigan, ¿qué hacemos? Aplicamos métodos, encontramos en los 5 porqués, buscamos la causa raíz y luego buscamos la tecnología que nos pudiera ayudar. Y encontramos un proceso de regeneración de arena. Este proceso de regeneración de arena, básicamente lo que nos ayudó es a que toda esa arena que anteriormente llevábamos a la seta de confinamiento, ahora la tengamos recuperada y lista para reusar dentro de los procesos. Entonces, con eso disminuimos el 59% de los residuos. Hay que aclarar una cosa, ese proceso también genera sus propios residuos. En este caso, los finos de los colectores, lo que es la partícula de arena cuando entra en contacto con el proceso se va desgastando, se va deformando y requiere una especificación muy clara para poderse reusar, ¿no? Lo que es una configuración de la arena, ¿no? Entonces, una parte de ella, más o menos el 20%, se genera como un desecho que después hay que buscarle otro proceso de recuperación. Pero por lo pronto en esto ya dimos un gran salto respecto a la generación de los residuos. Y luego fuimos más allá, porque resulta que esa arena que nosotros guardábamos, que confinábamos
como ya definitiva, vamos a decirlo así, esta planta de regeneración la potenciamos, le colocamos más equipo. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Ahora lo que estamos haciendo son vaciar las celdas. Ahora vamos al revés. Todo aquello que guardamos, que confinamos durante años, ahora lo estamos sacando de ese confinamiento, lo estamos tratando y le estamos dando un valor más allá de lo que nosotros podríamos usar. De hecho, esa arena no solo nos está funcionando a nosotros, funciona a otras empresas terceras que están dentro del proceso de fabricación y que requieren esta arena, ¿no? Entonces, ahora vamos al revés, estamos revirtiendo justo el daño que causamos al inicio dentro del medio ambiente, ¿no? Otro ejemplo interesante tiene que ver con las finas de coque. Quiero comentarles que para cada uno de estos hay proyectos. Me voy a concentrar en ejemplos de las cosas que han sucedido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los finos de coque, también ahí llegamos a un tema de que esos residuos se estaban yendo a confinamiento. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ahí lo que hicimos básicamente fue acercarnos a las universidades. En las universidades, nuestros maestros, nuestros alumnos, tienen muchas ideas que nosotros no podemos imaginar. Entonces, lanzamos un concurso entre las universidades de la región, básicamente la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Facultad de Metalurgia, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, la Universidad Politécnica de Monclova y Frontera y el Instituto Tecnológico Superior de Monclova. Les dijimos, hey, vengan a una reunión, vamos a platicar, vamos a hacer un concurso de un proyecto para poder recuperar esos filos y poderlos regresar a los procesos. Y créanos que para nosotros fue muy grato, hicimos una publicación en prensa, hablamos con los directores de las instituciones, tuvimos una respuesta positiva por parte de las directivas, por parte de los alumnos. Hicimos un proceso de bienvenida, se formaron 3 equipos de las diferentes universidades, en total 60 participantes que pues, se incluyeron dentro de ese proceso. Y bueno, hubo un proceso de capacitación, a ellos les enseñamos World Class Manufacturing, los tuvimos en una sesión, les dijimos cómo funcionaba cada una de las herramientas de World Class Manufacturing, y con base en eso, ellos construyeron un proyecto para poderlo implementar. Entonces, con eso estamos consiguiendo diferentes objetivos. Número 1, el principal, tratar de eliminar un impacto ambiental. Número 2, aprovechar la competencia de las universidades. Y número 3, buscar desarrollar la parte económica de la región, porque el proyecto que ganó, vamos a buscar construirlo con empresas de la misma región. Entonces es un proceso en el que todos tenemos que participar, como dijimos al principio. No solamente es de la industria o no solo es personal. Es un proceso en el que todos tenemos que estar incluidos dentro de ese ejercicio, ¿no? En primer lugar lo obtuvo la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el segundo la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, ¿no? Entonces, pues fue un proyecto muy interesante con la participación. Les sigo platicando de los residuos. Dentro de las herramientas del World Class Manufacturing, manejamos en el tema de los residuos lo que son las 5 R's. ¿Verdad? Estamos tratando de que ningún residuo se vaya a confinamiento. Todavía no llegamos ahí, pero estamos muy seriamente yendo a ese camino, ¿no? Entonces, como ejemplo, nosotros tenemos muchas tarimas, es un recurso natural, ¿verdad?, que nos llegaban a la planta con diferentes productos. Hicimos ahí un trabajo para buscar la causa raíz y encontramos que faltaba estándares con los proveedores. Entonces, ¿qué pasa? Que el proveedor, para él es muy fácil llegar con su producto y tarimas de madera. Entonces, hicimos con ellos diferentes reuniones, encontramos diferentes modos, diferentes empaques, diferentes presentaciones, diferentes cantidades, de modo que ahora evitamos que nuestros proveedores nos surtan material en tarimas de madera. Entonces, con eso lo que estamos logrando es rechazar, es una de las R's, estamos rechazando la generación de residuos porque ya no admitimos que nos llegue dentro de la planta. Todos nuestros proyectos son seguidos por el área de costos, porque en todos ellos hay un beneficio económico, no solo ambiental. Entonces, cuando hay un beneficio económico, a la directiva le gusta más, ¿verdad? Porque no solo apoya el ambiente, también apoya la economía de la organización. Les soy sincero si les digo que todos los proyectos que hemos hecho ambientales son un beneficio económico para la organización. Sin duda. No se compara el costo contra el beneficio y por eso nos salen valores, en este caso fue 51.6 el B sobre C. Es un proyecto que dijeron de inmediato. Hagámoslo, ¿no? Entonces, tendimos a la estandarización con todos nuestros proveedores. Les puedo decir que hay algunos que todavía no entran a la línea. De hecho, por eso está ese espacio en verde. Seguimos trabajando con ellos hasta encontrar la nueva formulación para poderlo
conseguir, ¿no? Otra de las R's es reducir, y aquí básicamente es un ejemplo del área de corazones. Aquí, ¿qué es lo que sucedía? Que nuestros trabajadores tenían tinas en las que se prepara la pintura para poder pintar el corazón, ¿sí? Y estas tinas eran demasiado grandes porque tenemos corazones pequeños y corazones medianos y corazones grandes. Entonces, no hay una distinción entre el tamaño de la capacidad de la tina contra el corazón que se estaba pintando, ¿no? Entonces, esa pintura se va, vamos a llamarle contaminando porque se desprende la arena, se van haciendo lodos y posteriormente pues ya no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que pues toda esa pintura, todo ese volumen, se tenía que disponer como un residuo. Entonces, igual se formó un equipo de trabajo y entonces llegamos a la conclusión de dos cosas. Una, de reducir los tamaños de las tinas al tamaño del corazón. Y dos, de modificar nuestra tecnología para encontrar tinas que tengan autofiltración. Pues ahora lo que hacemos es que esa pintura en un ciclo, ¿verdad?, está pasando por sedazos, se le va quitando pues todos los grumos, toda la arena, etc. Y alargamos su vida útil de esa pintura, ¿no? Entonces nuestros volúmenes de generación de esos lodos están ayudando bastante a que se disminuya nuestra generación de residuos, en este caso de lodos de pintura, ¿no? Hicimos también un B sobre C, en este caso salió 7.82, significa que el ahorro económico es mayor que el gasto que estamos haciendo en esa proporción, en 7 veces. Estandarizamos a todas las tinas de pintura que tenemos dentro del área corazones y nuestra reducción fue importante. Otro ejemplo en este caso es el tema del reuso. Nosotros utilizamos tirantes, que son como guías que colocamos dentro de los corazones, que ayudan a que el corazón no se mueva a la hora de que vamos a hacer el vaciado de la línea. Entonces, esos tirantes, anteriormente lo que sucedía es que quedaban chuecos, quedaban lastimados a la hora de hacer el proceso y pues los desechábamos. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Pues ahora lo que hicimos fue, todos esos tirantes chuecos los recuperamos, los llevamos a un proceso de enderezado y los volvemos a meter al proceso. Entonces ahí traemos a los tirantes vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y siempre son los mismos tirantes, reduciendo nuestros residuos y aportando un ahorro económico importante a la organización. Además de eso, en el tema del reciclaje, pues los recipientes los estamos dando a empresas que les dan un tratamiento para reusar, para reciclarlos, y dentro de la organización, pues, por ejemplo, el tema de la madera, parte de los desechos de madera, ahora lo que hacemos son macetas, ¿verdad? Y con eso adornamos pues, los diferentes rincones dentro de la planta, ¿no? El PET, el cartón, pues también son residuos que estamos reintegrando. Otra cosa interesante que hicimos a nivel organización es con los empleados, con los trabajadores, todo lo que es la tarima que nos queda del producto que nosotros enviamos. Hicimos ahí una actividad con ellos para que nos mostraran su innovación. ¿Qué puedes hacer tú con esta tarima? Y nos llevamos una sorpresa. Hay gente que hizo desde casas para los perritos, para macetas, bardas, bancas, casas de muñecas, columpios, ¿verdad? Es una actividad que hicieron en familia, para lo cual hubo un reciclaje y que hubo un reconocimiento por parte de la organización para esos logros, ¿no? Y asimismo, para lo que es el área municipal, también tenemos algunas actividades de reciclaje. Muy bien, en el tema de la reducción del consumo de los recursos naturales, les quiero comentar que ligado al proyecto de la regeneración de arenas, nosotros antes utilizábamos el 100% de la arena que usábamos era natural. Esta la comprábamos en los grandes lagos en Chicago, hacía un recorrido de 2.400 kilómetros de distancia. Entonces imagínense la cantidad de viajes que hacemos para tener arena dentro del plano. Con la regeneración de arenas, ¿qué hacemos ahora? Ahora lo que hacemos es que ya no compramos esa arena. El 82% ya no lo compramos. Pero además de eso contribuimos a que las emisiones que se generaban por esos 2.400 en todas esas toneladas no se generen más. Entonces tiene un doble beneficio ambiental. En el tema de los gases de efecto invernadero, ¿qué estamos haciendo en ese tema? Igual tenemos un Pareto. Nosotros tenemos básicamente 4 vectores energéticos: el carbón coque, la energía eléctrica, el gas natural y el diésel. Son los 4 vectores energéticos que nosotros tenemos dentro de la planta. Entonces, al hacer la evaluación, nos damos cuenta que el coque
representa el 54% de todos los energéticos, el 100% que nosotros usamos en la planta. Pero, desafortunadamente, ese carbón es uno de los combustibles que más gases de efecto invernadero generan dentro de la producción. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Bueno, pues de igual forma nos juntamos en equipo, definimos muchos proyectos de hecho. Usamos una herramienta que se llama 7 pasos para la solución de problemas. Es una serie de sábanas, de situaciones y de proyectos que se pueden hacer en este entorno. Y finalmente, pues fuimos logrando una reducción en el consumo del carbón coque. Cosas concretas. ¿Cuál fue el proyecto que más nos ayudó a bajar el consumo de carbón coque y las emisiones? Fíjense, algo interesante. Nosotros, dentro del proceso de fundición, usábamos el carbón. Bueno, aquí estaba, imaginémonos que aquí adentro está el carbón, está el metal, se inyecta aire y se inyecta oxígeno. Entonces, toda esta corriente entraba como aire frío. Y entonces al carbón le tomaba un proceso de combustión para poder calentar ese aire, ese ambiente, esa hoguera dentro del horno. Y eso nos generaba un consumo importante de carbón. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues dentro de ese proceso, algo que hicimos fue, en el intermedio, en el trayecto entre el aire frío y el cubilote, colocamos un calentador. Ese calentador lo que hace es que el aire me lo precalienta para que cuando ingrese al seno de la reacción, ya ingrese con una temperatura. Eso nos redujo en forma importante el consumo del carbón coque y por ende las emisiones de CO2. Desde luego hubo un tema de mejora y un proceso de estandarización. Otra cosa que hicimos con el coque, ¿qué fue? Al estar revisando en los materiales que usamos como refractario dentro del, vamos a decir, en el interior del horno, se debe colocar refractario para que pues, el mismo horno no se funda como parte del proceso, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que los materiales que estábamos usando eran de baja resistencia y que se degradaban con cierta facilidad, lo cual permitía que parte del calor que se intercambia con el exterior se perdiera rápidamente. Eso tenía dos problemas: nos consumía más coque y nos consumía más agua. Ese horno, lo que es la parte externa, lleva un proceso de agua fría para justo mantener el horno, las paredes del horno en forma segura, ¿no? Entonces era tal la pérdida de calor que teníamos ahí que se consumía más coque, repito, pero también se evaporaba mucha del agua que usábamos en este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos con nuestros proveedores, empezamos a hacer pruebas, a investigar mejores materiales y nos encontramos un material muy, muy bueno, ¿verdad?, que nos permitió alargar la vida útil de lo que es el revestimiento interno del horno, nos bajó la pérdida de calor, nos bajó el consumo de carbón coque y nos redujo las pérdidas por evaporación. Eso también nos benefició en el tema del agua, que ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Entonces, tuvimos una mejora sustancial en el consumo y por ende en la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Otra cosa que hicimos con el carbón coque es el tema del oxígeno, ¿no? Cuando nosotros hacemos una carne asada, ¿verdad?, es necesario que le agreguemos oxígeno para que la combustión sea mejor y que por lo tanto sea más rápido cocinar nuestra carne asada, ¿verdad? En el horno cubilote sucede lo mismo. Necesitamos oxígeno para que la reacción sea más eficiente. Pues algo que notamos nosotros dentro del proceso de investigación es, bueno, no tengo un criterio preciso de la cantidad de oxígeno que necesito para cada tipo de chatarra que alimento, porque son diferentes fuentes de donde vienen. Entonces, yo tengo un solo criterio de oxígeno para todas y esto no puede ser así. Entonces, igual, hicimos un proceso de investigación, hicimos un gráfico, nos fuimos contra la calidad de la chatarra, nos fuimos contra la cantidad de oxígeno, hasta que llegamos a un estándar, el cual lo ligamos a una programación, y ahora en forma automática el sistema permite que para cierta carga suministre cierta cantidad de oxígeno, el oxígeno teórico eficiente que se requiere para lograr la combustión. Entonces parece una cosa así de pensarse así simplemente, pero créanme que es un proceso de mucha investigación y de un poco de tiempo, ¿no? Entonces eso también nos trajo una reducción. Otra cosa que estamos haciendo es en el tema de la logística, es un pilar de hecho dentro del World Plan Manufacturing, y algo que hacemos para impactar, pero ahora fuera de nuestras fronteras, es estamos investigando de todos los materiales que transportamos a la planta,
¿Sí? ¿Cuáles de aquellos podemos hacerlos con una sola unidad y doble caja? Porque cosa sencilla era traer, pedir, levantar el teléfono, pedir el material y que llegara, ¿no? Pero ahora hay una logística que explica qué materiales están en la ruta y cuáles materiales puedo traerme en forma mezclada o en forma de doble caja. Y todo eso me está ayudando a reducir las emisiones por el traslado nada más, ¿no? En este caso calculamos un 76.7 toneladas de CO2 por año, lo que se reduce en función de esta logística, ¿no? Por ejemplo, otros materiales, el carbón coque, nosotros lo traíamos anteriormente de China. Entonces, lo que ello implica en términos ambientales, ¿no? Posteriormente pasamos a traerlo de Alabama, pero ahora lo traemos de Hermanas Coahuila, que está ahí cerquitito. Entonces, con eso lo que estamos logrando, pues, es dejar de impactar por efectos de generación de gases en el traslado de los materiales, ¿no? Y estos son solo algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos de muchos materiales que antes traíamos de China, de Estados Unidos, ahora los tenemos de Monterrey, de Saltillo, del mismo Coahuila, ¿verdad? Para poder reducir esos procesos, ¿no? Y luego no es tan fácil. Hay que hacer pruebas, que funcionen los materiales, que la calidad no se vea afectada, que los insumos, que los impactos. Eso es un proceso de balance que lleva su tiempo, pero que se requiere hacer si lo que queremos es, pues, ayudar al ambiente. Otra cosa que estamos haciendo en la parte logística, estamos reduciendo el número de montacargas. Los montacargas dentro de la planta utilizantísima. Este proyecto, un tanto ambicioso, nos ayuda con dos pilares: la seguridad, por el tránsito de los montacargas dentro de la planta, pero también nos ayuda el tema de las emisiones. Entonces, estamos yendo de tener montacargas dentro de la planta a tener apoyos, patines eléctricos, carretillas que se colocan a los patines, tubers, ¿verdad? Como trenecitos, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacemos, en lugar de tener un montacargas que lleve los materiales o que va al trenecito y va repartiendo por líneas el material que necesita. Es un carrito eléctrico, no requiere ningún tipo de combustible. Y con eso estamos abatiendo el número de montacargas, ¿no? Productos a través de los carritos, materiales. El tema es que vamos cada vez más abajo en el número de montacargas que tenemos dentro de la planta, ¿no? ¿Cuál es el proyecto en el tiempo? Tener 0 montacargas dentro de los procesos, únicamente para lo que son los almacenes generales. Ese es el proyecto ambicioso. Hay ideas muy locas, hay proyectos muy interesantes, pero que abonan a este proceso tanto de la seguridad como del ambiente dentro de la organización. Y bueno, el tema de los paneles solares es algo que también estamos trabajando dentro de la organización. El tema del agua. Nosotros dentro del agua que consumimos, el 71% lo consumimos como agua tecnológica y el 29% como agua civil. Entendemos por tecnológico todo aquello que esté ligado a los procesos y por civil todo aquello que esté ligado a las personas. Sanitarios, regaderas, comedores, básicamente es la distribución, ¿no? Entonces aquí lo que veíamos nosotros es que el total del agua civil, el 29%, se iba directamente al drenaje municipal, cumpliendo con la normativa, pero al final al drenaje. Y esa agua que por ahí pasaba, no la volvíamos a ver jamás, ¿verdad? Y también notamos que el 71% del agua tecnológica tenía muchas pérdidas en el camino, una de ellas dentro del proceso de enfriamiento de la misma agua y dentro del proceso de enfriamiento de los hornos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Aplicamos una herramienta que se llama las 7 pérdidas del agua. Va por cada concepto, se va tomando el layout de la planta, de lo que es el flujo del agua, y vamos identificando para cada cosa, para cada uso, para cada instalación, qué tipo de pérdidas se tiene. Hacemos un pareto, agarramos las pérdidas con la mayor magnitud, el mayor problema, y vamos atendiendo cada uno de ellos, ¿no? Esa es la mecánica, ¿no? Una vez que nosotros tenemos este proceso de las 7 pérdidas, muy particularmente el tema del agua civil, se fue de 29 a 0. Significa que hoy en día nosotros no descargamos una gota al drenaje municipal. Toda el agua es tratada y toda el agua es reintegrada a los procesos, incluidos los procesos de enfriamiento dentro de la planta, ¿no? Este es el tema que platicábamos hace ratito. Dentro del horno, el material, la pérdida energética, la pérdida de calor, la transferencia de calor no era efectiva, generaba un incremento en la pérdida por evaporación. Los nuevos materiales nos están dando para que esta agua que se perdía
reduzca drásticamente su incorporación al ambiente, ¿no? Otra cosa sencilla que nos sucedió, ¿no? Las áreas verdes dentro de la planta. ¿Qué sucedía? La gente de jardinería simplemente agarraba las mangueras y chorreaba. Ahí está la manguera. Horas en el día, en la noche, sin ningún tipo de criterio, ¿no? World Class Manufacturing lo que nos pide dentro de las herramientas es busca a la organización que tenga las mejores prácticas. Platica con ellos y ve cómo esas prácticas pueden ser útiles en tu organización. Y en este caso, ¿qué hicimos? Pues básicamente nos fuimos al Xochipilli. El Xochipilli pues, es un área verde, es pues un área con agua, con árboles que tenemos ahí muy cerca de la planta. Tuvimos ahí una sesión con la gente que está pues, dentro del Parque Xochipilli y les decimos, bueno, ¿ustedes cómo le hacen? Y van a ver cosas tan sorprendentes que encontramos, ¿no? Desde diámetros de manguera, tipo de árbol, qué agua necesita, qué cantidad de agua necesita, los horarios más adecuados. En fin, nos trajimos una serie de estándares de ese parque, los cuales podemos aplicar dentro de la planta, de modo que ahora usamos el agua que creemos óptima, los horarios óptimos, la cantidad óptima, la presión óptima, porque también era un tema de presión. Le abren a la válvula y se va el agua con toda la bomba como es. Necesita un regulador. Entonces, de ese tamaño de acciones para poder reducir en forma importante el consumo del agua. Eso nos vino a bien. Hicimos un sistema no automático, pero sí muy vigilado, muy supervisado, de modo que todas nuestras áreas verdes ahora tienen ese proceso de riego dentro de las instalaciones, ¿no? Otro ejemplo es las torres de enfriamiento. Al hacer la investigación nos dimos cuenta que nuestras torres de enfriamiento ya estaban bien viejitas. Nuestra planta, vamos a hablar que tiene 26 años, 27 años operando, y esas torres están ahí desde entonces, obsoletas. La tecnología actual es otra, ya eso ya no funciona, ¿no? Entonces nos dimos cuenta ahí que era necesario migrar a la nueva tecnología y encontramos ahora torres de enfriamiento que nos ayudan a incrementar el área de transferencia, que tienen arrestadores de gotas, todo lo que se evapora entra a una especie de condensación y se incorpora al mismo proceso. Eso también nos ayudó fuertemente a que el agua que se perdía ahí se pierda en menor grado, ¿no? Entonces igual tuvimos una reducción, lo expandimos a todas las torres de enfriamiento que tenemos dentro de la planta, de modo que se hiciera la expansión horizontal. Otra cosa sencilla son los sanitarios. Todos los sanitarios que tenemos en la planta anteriormente eran, tú le abres a la llave y sale el agua que quieras. La presión del sistema, que es con bombas, entonces imagínense toda el agua que se pierde, ¿verdad? Los sanitarios, los mingitorios, era un tema de desperdicio increíble. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Buscamos la tecnología más actual, desde mingitorios secos, llaves con sensores, me refiero a los lavabos, temporizadores, controladores de presión y flujo, de modo que dentro del proceso de los sanitarios, de hecho, fue tal el plan, el programa, que pues todos los baños los tuvimos que remodelar. Tenían tuberías viejísimas, podridas, entonces tuvimos que renovar desde tubería, reguladores de presión, las llaves estas de sensor. Pasamos por todo tipo de situaciones, pero sin embargo, al final de todo el efecto ambiental que tuvimos fue muy importante. El tema del agua civil, comentábamos que se iba todo el drenaje. Al final, aquí tuvimos un acercamiento con Ternium. Con ellos hicimos el benchmark. Básicamente fuimos con Ternium y le dijimos, oye, ¿cómo le estás haciendo, no? Tu tecnología, ¿cómo funciona? Tuvimos muy buenas ideas de ellos, de modo que la mejor tecnología que vimos es la mejor tecnología que implementamos en toda la organización. Es por ello que vamos a cero en las descargas. Toda el agua está siendo retornada a los procesos de enfriamiento y está 100% utilizada. Químicos. ¿Qué estamos haciendo en el tema de los químicos? Porque los químicos al final también contribuyen a afectar al ambiente. En el tema de químicos, este es nuestro Pareto. Nosotros básicamente tenemos un proceso para identificar los aspectos ambientales y con base en una serie de criterios establecer cuáles son las prioridades, lo que llamamos impactos ambientales significativos. Esos impactos significativos están en función de su composición química, la afectación que hacen en el ambiente. Hay un tema de revisión de las hojas de seguridad, el tema de lo que cada uno de los fabricantes pone como daños potenciales al ambiente. Entonces hemos hecho un estudio en ese sentido para poder definir
cuáles son nuestras prioridades dentro del uso de los químicos, ¿no? Nos encontramos en este primer ejercicio que el alcohol isopropílico, que es el que usamos como vehículo para que las pinturas salieran a los corazones, era nuestra principal preocupación. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Utilizamos una herramienta que se llama 7 tipos de pérdidas de materiales químicos, un poquito similar a la del agua, que lo que nos permite es hacer un recorrido en el flujo de los usos de los materiales químicos para identificar en qué punto se pierden, qué tipo, para poder de ahí elegir los problemas más importantes y establecer los proyectos más importantes que atiendan esos problemas. Entonces, algunos ejemplos. El tema del alcohol. En la planta manejamos muchas pinturas hacia alcohol. Entonces, hemos entrado en un proceso de estar platicando con los proveedores, de estar probando dentro de la planta, y nos hemos encontrado que aquí el gran problema con el alcohol es que el 100% se va al aire. Ese ni siquiera reacciona con nada, ¿no? Simplemente es el vehículo para que se diera, pero de ahí se va al ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en este proceso? Hicimos un programa por tipo de corazón, por tipo de componente. Esto no es una pieza completa, está formada por diferentes componentes. Entonces definimos para cada componente cuánto alcohol se usaba, y en función de eso hacemos pruebas para cada componente, pero ahora con pintura basea, ¿verdad? Hemos tenido resultados relevantes, importantes, y hemos eliminado el alcohol en muchos de los corazones que fabricamos y vamos por más. ¿Cuál es el objetivo al fondo de esto? Ojalá eliminar el 100% del alcohol dentro de los procesos. Ese es parte del ejercicio que tenemos como proyecto. Es otro ejemplo de otra pérdida, en este caso es la resina. Aquí en el tema de la resina detectamos que hay un alto consumo, pero curiosamente otra vez es el tema tecnológico. Resulta que en las máquinas que fabrican corazones tenemos sensores. Se supone que esos sensores lo que hacen es que inyectan la cantidad de resina que se necesita para la cantidad de mezcla que se está preparando, ¿no? Pero nos dimos cuenta que las propiedades de la resina hacen que esos sensores se ensucien muy rápido, y entonces empiezan a fallar, y entonces empiezan a aventar más resina que la que se necesita. Entonces eso genera dos problemas: me gasto muchos químicos y genero muchos residuos, ¿verdad? Entonces nuevamente la tarea de investigar, entonces nos dimos cuenta que hay un sistema distinto que es con válvulas en engranaje, y que estas válvulas se pueden también de muchos modos automatizar. Entonces ese proceso nos está llevando a que la resina que se adiciona sea la que se necesita, nos ayuda con la calidad del producto y nos ayuda con la reducción tanto del desperdicio como de la generación de residuos, ¿no? Entonces, otro ejemplo es en el área de acabado. Nosotros aplicamos aceite antioxidante a las piezas. Esto es para que en el trayecto que van con nuestros clientes no se oxiden, ¿sí? Entonces ahí notamos que mucho de este aceite se va en las cavidades como una pérdida. Además de eso, se escurre en el piso, generando una condición insegura para las áreas de trabajo, ¿no? Entonces, algo que definimos como parte del proyecto es, bueno, tenemos que darle un mayor tiempo al proceso para que todo ese aceite logre escurrirse. Metimos cabinas, metimos sopladores. Esos sopladores lo que están haciendo es expulsar el aceite a más que está dentro de las piezas, y luego en la parte baja hay una charola. Esa charola recupera el aceite y lo inyecta nuevamente a la tinta, y estamos en un ciclo. Entonces logramos que la pieza vaya apenas con el aceite que se necesita, que el aceite se reintegre al proceso y que no generemos residuos por este concepto, ¿no? Ese equipo también tiene sedazos. Entonces todo lo que se va de arena, que se va de partículas, en ese sedazo se detienen esas partículas, y por ende el aceite sale limpio nuevamente para ser recirculado y reusado con éxito, ¿no? Entonces, de verdad son acciones así bien simples, pero que tienen un impacto muy fuerte dentro de la generación. Biodiversidad. ¿Cómo estamos trabajando en Texida Biodiversidad? Primero les comento. Dentro de la organización tenemos un criterio que se llama indicador o índice de biodiversidad. Entonces, lo primero que hacemos es ¿dónde estamos parados? ¿Qué tipo de organización somos en este momento respecto a la biodiversidad? Entonces, con base en una metodología que son de 11 criterios, hacemos un recorrido por todo lo que son las instalaciones, verificando dónde tenemos diversas capas de vegetación. Entonces, entre más capas tengo, mayor puntuación obtengo.
Si yo solo tengo zacate, es una puntuación, pero si tengo zacate y arbustos, luego tengo zacates, arbustos y árboles, y luego tengo zacates, arbustos, árboles y arbolotes, va mejorando mi puntuación. Quiere decir que estoy aumentando la biodiversidad dentro de ese espacio que estoy evaluando. Número 2, la variedad de especies de árboles. Entre más especies de la región tenemos, nos va dando más puntos. El caso de las campas, los metros cuadrados con suelo vegetal. Entre más metros cuadrados tengo de suelo vegetal, me da mayor puntuación. El tema de la variedad de la forma de las flores es otro indicador. Entre más variedad de forma de flores tenemos, nos da mayor puntuación en nuestro desempeño. La variedad de color de las flores. El color también es atractivo para ciertos insectos, genera un tema de polinización, tiene un tema de equilibrio. Entonces, tomamos en cuenta, entre más colores tenemos dentro de la vegetación, mayor puntuación. Variedad de la forma de las hojas es otro criterio. Entre más variedad de formas de hojas tenemos. La existencia de muros verdes. Estamos ahorita en ese proceso. Nosotros no tenemos muros verdes dentro de la planta. Estamos en ese proceso para crear muros verdes que tengan pues, enredaderas, flores, etc. Algo que nos resta puntos, tener especies que no son de la región, nos quita puntos, eso daña a las que sí son de la región. La instalación para la biodiversidad, el que tengamos nidos, el que tengamos madrigueras, el que tengamos instalaciones para que los animales se desarrollen, nos da puntos. Y la cercanía con áreas naturales, eso también nos da puntos, ¿no? Entonces, de acuerdo con la evaluación que nosotros hemos hecho hasta este punto, de un total de 50 puntos que sería lo ideal para tener como índice de biodiversidad, nosotros estamos en 27.58. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos pensando en proyectos. ¿Qué vamos a hacer para incrementar la biodiversidad? Y uno de esos proyectos, que lo traemos como un proyecto familiar, es que vamos con la manera que tengamos de reciclaje, vamos a involucrar a las familias de nuestros trabajadores para hacer un concurso de nidos para pájaros. ¿Verdad? Entonces, que va desde individuales hasta muros con nidos, nidos que se cuelguen. Entonces queremos ahí tomar el ingenio de las personas, de los trabajadores, para poder generar una infraestructura que nos ayude a incrementar la biodiversidad. Es un proyecto muy bonito, nos gustan esos proyectos porque involucran no solo al trabajador, sino a su familia. Entonces los hemos visto que nos mandan fotos incluso que están ahí con sus hijos, dibujando, creando, construyendo. Y eso es una parte muy importante dentro de este proceso del equilibrio ambiental. Trabajo local, impacto global. Nuestros resultados. ¿Hasta dónde hemos llegado en este proceso de todos estos años? Número 1. Hemos conseguido un 60% en la reducción de nuestros residuos totales de la organización. 2. El 80% de la arena que usamos dentro de la planta es arena regenerada. Queremos ir al 100%. Todavía no llegamos. Estamos en ese camino. Número 3, tenemos un 63% de reducción en la generación de residuos peligrosos, ligado a los pilares de mantenimiento autónomo y mantenimiento profesional. Ellos lo que hacen es identifican las fuentes de contaminación y suciedad y técnicamente resuelven esos problemas para que no tengamos fugas en las máquinas y no generemos residuos. Entonces, es parte de ese resultado. 80% de reducción en el consumo de arena nueva. Todo lo que traíamos de Estados Unidos, el 100%, solo traemos ahora el 18%. La idea es en algún punto dejar de traer arena, cero arena, de los bancos naturales de arena. De nuestros residuos que nos quedan, el 80% tiene alguna de las 5 R's. O es rechazado, o es reducido, o es reusado, o es reciclado. Tienen alguna de las 5 R's. Nos siguen faltando por ahí un 20% que pues habrá que trabajarlo, ¿no? En lo que es el confinamiento, antes confinábamos el 73% de nuestros residuos, ahorita confinamos el 20%. ¿Ah? Y además de eso estamos vaciando las celdas. Entonces vamos ahora haciendo un efecto al revés, ¿no? Consumo de agua, 65% de reducción en el consumo del agua. Dentro de las plantas del grupo y somos la empresa que menor agua consume por cada tonelada que trabaja dentro de una organización. Sabemos que hay empresas que tienen mejores prácticas y estamos en búsqueda de contactarlos para saber qué más hacemos en el tema de agua. En el tema de las descargas, el 100% de la reducción, no tenemos descargas, toda el agua se reintegra.
En el tema del carbón coque, con un poquito de los proyectos que les acabo de platicar, más otros más que hemos hecho en este tema, hay una reducción del 45% del carbón coque que usábamos inicialmente al que usamos actualmente, y nuestro compromiso es ir a cero. Esa es la idea. De aquí a 2030 es el objetivo de tener cero uso de carbón y cero emisiones de CO2 ligadas a este energético. En el tema de la generación de CO2 es una relación directa, el 45% de la reducción de CO2, que con eso estamos contribuyendo a la mejora del equilibrio ecológico. Muy bien. Estas prácticas, todas estas prácticas que hemos tenido dentro de la organización, pues han sido vistas por nuestros clientes, por nuestras autoridades. Hemos platicado de los resultados, hemos platicado de los problemas que hemos tenido, de cómo los hemos resuelto, de los logros. Y eso nos ha llevado a algunos reconocimientos. Primero, en el 2015, nuestro cliente principal, que es Cummins, nos reconoció con el primer lugar a liderazgo ambiental por el proyecto de disminución en la generación de residuos en su totalidad, ¿no? Igual, dentro de todos los proveedores de Cummins a nivel mundial, nosotros ganamos el primer lugar. Perdón. En el 2016 obtuvimos el primer lugar con Fiat Chrysler Automóvil. Básicamente fue un concurso a nivel empresas de FCA. En aquel entonces nosotros éramos empresa de FCA, después se fusionó con Peugeot, ahora es Stellantis, pero en aquel entonces que solamente era FCA. De todas las empresas de FCA en el mundo, nosotros ganamos el premio ambiental. Y recientemente, el año anterior, a nivel mundial, Cummins hizo nuevamente su concurso, y al cierre del año pasado ganamos el primer lugar por las mejores prácticas ambientales de sus proveedores del grupo Cummins. Un orgullo para nosotros, un orgullo para Texit, que seamos pues parte de la mejora en este sentido, ¿no? Por supuesto, lo platicamos con la bióloga, sin duda, obtuvimos también de ella una felicitación por los logros obtenidos. Es parte de la razón por la cual estamos aquí compartiendo con ustedes estos logros, porque pues al final es un trabajo que hemos hecho todos en conjunto, ¿no? Este es el premio que recibimos, es un mundito azul, ¿verdad? Pero que al final representa para nosotros un gran logro dentro de la organización. Y pues es lo que somos en Texit. Esa es la parte ambiental que tenemos, es lo que queremos compartir con ustedes, decirles que hay que hacer algo, sin duda, es una obligación moral. Empieza con algo personal, algo empresarial, gubernamental, y solo así vamos a poder lograrlo. Tenemos un mundo, no hay más. Si no hacemos algo por este mundo, estamos destinados a la perdición. Muchas gracias. Le digo a nuestro ponente que vamos a la parte difícil, la parte de las preguntas. Le pedimos a nuestras compañeras de sistemas, no sé si haya llegado alguna en red social, y de lo contrario, ahí tienen el micrófono por si gustan hacer alguna pregunta. Ahí el licenciado Octavio quiere hacer alguna pregunta. No soy Octavio. Pregunta difícil. Gracias. Bueno, creo que su plática, por maestro, genial, ha sido muy ilustrativa y nos llevamos todos los comentarios positivos que se dieron en su plática. En cuanto al radar chat, ¿qué tanta rotación de personal están teniendo como para volverlos a capacitar y que retomen los lineamientos que tiene una empresa? Pero bueno, la otra es un poquito más difícil, pero bueno, yo sé que sus investigaciones, todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda su inversión económica, pues los ha llevado a tener excelentes resultados. Pero en pro del medio ambiente, sí serían o podrían compartir sus experiencias con otras empresas fuera de Stellantis. Gracias. Difíciles las preguntas, ¿no?
No, miren, a la pregunta número 1, nosotros tenemos una rotación estimada del 2%, ¿verdad? Es relativamente baja. ¿Qué sucede? Una vez que nosotros identificamos los aspectos ambientales significativos y los proyectos que vamos a realizar, tratamos de poner a las personas más competentes. De ahí viene el radar chat. Entonces, desarrollas una competencia, pero tú tienes que identificar quiénes son las personas que te van a generar un mayor beneficio en cuanto a conocimiento y aplicación. Entonces, ligado a eso, seleccionamos a las mejores personas como conocimiento y de ahí nos arrancamos, ¿verdad? Todas las personas que ingresan como nuevas dentro de la organización tienen que pasar por un proceso a fuerza de capacitación. Una cosa que no estamos proyectando aquí, pero que sí tenemos, es algo que le llamamos el Safety Environment Room, sala verde. Entonces, esa sala verde lo que tiene son una serie de módulos de capacitación en las cuales las personas pueden ir y tener contacto con los aspectos y sus consecuencias y sus beneficios, ¿no? Les platico una. Tenemos una estación de trabajo en donde tenemos los materiales químicos, casi todos los reales, porque por ejemplo tenemos algunos químicos que por un tema de seguridad, salud, no pueden estar ahí. Pero por ejemplo tenemos una resina ahí en un recipiente transparente y decimos, mira, esta es la resina, esto tiene estas afectaciones en el medio ambiente, por tanto, cuidado con su manejo. Entonces todos tienen que pasar por esa sala, tiene diferentes instalaciones, es vamos a llamarle, es un laboratorio. Y con base en ese laboratorio, logramos que las personas no solo escuchen, necesitamos que vean, necesitamos que entiendan, necesitamos que toquen. Porque todos tenemos diferente nivel de forma de aprendizaje. No todos entendemos con hablar. Entonces necesitamos la interacción. Eso es la primera parte. En la segunda parte, yo lo que creo, lo diré a título personal, es que todos estamos en el mismo barco que se llama mundo. Por tanto, si hay mejores prácticas que ayuden a este mundo único que tenemos, yo no veo por qué no tengamos que compartirlas con otras empresas, ¿no? Otras empresas han compartido con nosotros y no han sido celosas. Les mencioné al menos Ternium, por ejemplo, que compartió con nosotros el tema del agua. Plantas del mismo grupo, que nos ha tocado ir a las plantas de China, la planta de Italia, la planta de Brasil. Nos hemos traído prácticas muy interesantes de ellos y las hemos implementado. Entonces, yo la verdad no vería por qué no compartir prácticas que nos lleven a un mundo mejor. Excelente, gracias. Pues estuvo el caso de empresas de aquí de Saltillo, Whirlpool. Es correcto. Me comenta aquí mi compañero Leobardo, ¿no? Tanto así que hemos tenido visitas de empresas a nuestras instalaciones para compartir esas prácticas. Un ejemplo es Whirlpool. Whirlpool estuvo con nosotros, allá dedicamos todo un día de sesiones para explicar y para compartir. Comau fue otra de las empresas que estuvo ahí con nosotros. Entonces digo, abiertos. Gracias. ¿Preguntas? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Siller, yo soy de la empresa de Tupi. Primero, felicidades. Su sistema de gestión ambiental y la forma con la cual interactúan con la parte ambiental es excelente. Tienen muy buenas prácticas, pero quisiera saber, en toda esa parte, para lograr los éxitos o los objetivos alcanzados, ¿cuánto tiempo se llevaron? Fíjate, está interesante, no fue rápido, mira. La primera práctica que tuvimos con la bióloga, con la secretaría, con el ingeniero Santiago en aquel entonces, con Bogan, hicimos allá en Monclova pues una sesión de trabajo. Fueron varias empresas, fueron representantes del gobierno, de la secretaría. Eso fue en el 2013. Y a partir de ahí hicimos un compromiso que ha venido trabajando, ¿no? Lo que nosotros presentamos aquí es el producto del 2013 al 2022. Estamos hablando casi de 10 años, 8 años. Pero te puedo decir que en cada año que hemos trabajado ha habido una mejora. Digo, ahorita vemos una reducción en el agua del 65%, pero el primer año era del 2, y luego era del 10, y luego era del 20, y luego del 50. Entonces, es un proceso en el tiempo. La mejora no es una varita mágica. La mejora es voluntad de querer hacerlo, y luego medirlo. Te garantizo, cada mes, cada año, vas viendo la mejora. Pero la verdad no está rápido. Nos desesperaríamos si dijéramos que lo queremos en 2 años. No es así. No es así. ¿Va? Muchas gracias.
Buenas tardes. Salvador Pineda, de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Me quedé un poquito atento con la cuestión del reciclado. En este caso, las arenas y el coque, ¿verdad? Las arenas, pues no sé qué tiempo de vida media tengan, para que en un momento dado se pueda llegar a pensar que no va a ser un consumo tan elevado como el que a lo mejor están ustedes usando. En el caso del coque, yo quiero pensar que están pensando en un material alternativo, porque lo veo que dentro de su proceso, como ustedes lo marcan, es un material o un elemento importante o crítico, por así llamarle. No sé si ya tengan en mano o a futuro quién va o qué va a sustituir al coque. Correcto. A la primera parte, comentarles. La arena tiene que cumplir con algunas especificaciones de conformación y geometría. No es cualquier arena. Sí tenemos un tema de figura, de estructura, de diseño de la misma partícula. Entonces, ¿cuál es la vida útil de la arena? Tanta, como que esa geometría no se pierda. Entonces, el proceso que tenemos nosotros para recuperarla es un proceso mecánico, térmico-mecánico. Entonces, ciertamente ahí la fricción de una arena con otra genera que esa estructura se vaya modificando. Pero cuando se modifica, ya cuando no nos es útil, es porque ya es un fino que se arrastra con la colección de los poros. Ese es el 18%, 20% del pesado que todavía se genera como un residuo. Pero ¿de dónde se repone esa pérdida? ¿De dónde se repone? Básicamente, de la arena que traemos de las celdas o del área de confinamiento, de regreso a la planta, para sustituir y no consumir arena nueva, que de otros modos traeremos de un banco natural. Entonces, tiene una vida media, la verdad no le puedo decir si son 2 días o 5 años, pero sí lo suficiente como para que la traigamos dando vueltas muchas veces. Tanto que por eso está ese indicador. Respecto al tema del carbón coque, lo que puedo comentar ahorita es que estamos en un proceso de investigación muy serio para ver cómo podemos migrar de un energético, se necesita un energético sin duda, pero para poder definir cuál de los energéticos que tenemos es más limpio, qué tecnología existe, y entonces poder migrar ahí. Pero lo que sí le garantizo es que para 2030 no vamos a usar coque en la planta. Eso sí es un hecho. Ingeniero, hay una pregunta que llegó a través de redes sociales relacionada sobre si ustedes pueden recibir visitas y prácticas de personas universitarios, estudiantes ahí en su empresa. Sí, de hecho, nosotros dentro de la planta hemos tenido diferentes foros con las industrias. Ahorita damos 2 ejemplos. Bienvenidos a aquellas empresas que quisieran visitarnos en la planta, no hay ninguna restricción. Lo mismo que los estudiantes. De hecho, tenemos convenios con las universidades, de modo que los estudiantes van a vivir con nosotros ahí en la planta. Tienen un proceso de formación y en ese proceso de formación compartimos prácticas que tenemos en los diferentes pilares. Ahorita hablamos de medio ambiente, pero tenemos muchas prácticas importantes en el mantenimiento, en la seguridad, en el tema de la logística, temas financieros ligados a los costos-beneficios. Entonces, es toda una temática, no tenemos problema por poder compartir una información. Habrá alguna que no podamos compartir definitivamente, pero al menos como principio y como intención de mejorar, con todo gusto. Okay. Bueno, y no sé si hay alguna otra. No, yo quería preguntar. Si tenemos Sí, 2. yo traigo yo. Primero allá. Si gustas. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Le quiero hacer 3 preguntas. La primera, ¿tienen algún tipo de control respecto de las celdas solares que adquirieron para hacer la reducción en las energías? Porque nos encontramos a veces, que es lo que ocurre en China, que las soluciones del problema, ¿verdad? No sabemos qué tanto van a durar estas celdas y cuál va a ser la disposición de estas celdas. Esa sería la primera. La segunda es respecto del agua. Mi pregunta sería si cuentan con planta tratadora de agua, cuánto tiempo se tardaron en obtener los permisos y que funcionaran. Y por último, sería si existe algún permiso o control para que ustedes estén descargando aguas al subsuelo, es decir,
aguas de río. Pues, Correcto, claro que sí. Respecto al tema de si tenemos planta de tratamiento de agua, tenemos una planta de tratamiento de agua. Esta planta atiende lo que son las descargas civiles, baños, regaderas, comedor, etcétera. Es el agua que recibimos. Y esta agua se va de reuso a las torres de enfriamiento. Ese sería el primer concepto, ¿no? El tema del riego, para el tema del riego nosotros actualmente usamos el sistema municipal. Entonces no hay un tema de descarga de aguas residuales al suelo o al subsuelo, ¿verdad? Más bien esa agua es incorporada al proceso. Entonces, si fuese el caso en el que decidiéramos usar esa mecánica, bueno, nos iremos a cumplir con la norma 003, traemos en un proceso obviamente legislativo y pues en ese sentido nos seguimos alineando, ¿no? Eso es en cuanto al tema del tratamiento. El otro tema es en cuanto a las celdas solares. En cuanto a las celdas solares, en el caso de las celdas solares nosotros tenemos un software. Ese software, de hecho, cuando se instalaron, algo que se procuró es que tuviera un modo de medición y control. Si nosotros no podemos medirlo, no podemos controlarlo, ni podemos poder estimar el beneficio que nos genera. Sinceramente no te puedo decir el nombre del software, no me recuerdo en este momento, pero tenemos un software, ahí es una pantalla. Esa pantalla va desplegando el desempeño de las celdas, va desplegando la cantidad de energético que se entrega al área que entrega y por ende el beneficio que genera para esa área. Actualmente tenemos solo las celdas que están mostradas en la pantalla. Después el objetivo será ir más allá, pero por lo pronto la prueba inicial que tenemos es con ese tema, ¿no? Y la tercera... Eran esas, pero me surge otra pregunta. Sí. La disposición ya la tienen planeada, la disposición de las celdas. al final de la vida útil. Ya, hablas de las celdas de residuos. De residuos de las celdas. Las celdas solares. Las celdas solares, cuando ya no tengan vida útil. Mira, si te soy sincero con la respuesta, aún no. Aún no hemos definido esa parte. Es un proyecto que surgió recién, pero no hemos visto esa parte. Hay que definirlo. Abusando, ingeniero, dentro de los pilares técnicos, ¿se implica algún tema legal? Dentro de los pilares técnicos, si cada uno de los pilares tiene una fase legal. O sea, dentro de los pasos de cada uno de ellos está el cumplimiento regulatorio, política y cumplimiento regulatorio. Si no partimos de ese pilar, normalmente es el pilar 1, no puedes ir al 2, no puedes ir al 3, no puedes ir al 4 y así sucesivamente. Este es primero tomar como base, contar con una política y darle cumplimiento a toda la regulación en todos sus niveles, municipal, estatal, federal y con todas las oficinas, porque al final es la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud. Hay inmersas una serie de figuras gubernamentales que están incluidas en este proceso. Entonces la respuesta es sí, todo lo legal es lo primeritito que abordamos para poder seguir adelante. Gracias. Ya soy la última. Sí. Bueno, primero que nada, felicitarlos. Ahorita comentábamos aquí que siempre tenemos la idea, la población civil, que la empresa que las empresas son los máximos contaminantes, ¿no? Yo creo que es una manera de excusarnos todos los demás de este problema y pues bueno, felicitarlos por todo este proceso y toda esta organización y los resultados sobre todo que están teniendo como empresa. Dos preguntas nada más, una fácil y una también muy fácil. ¿Qué cantidad de población en la empresa son? ¿Cuánto es su población? Y la segunda, a raíz de este 2014-2013 que empezaron con eso, ¿crearon el departamento completamente nuevo o fue gente que fue movida o removida o se le dobla la función para poder lograr todos estos resultados que ustedes tienen? Bueno, a la segunda pregunta, el departamento ya existía como desde su origen de la organización. Es solo que el departamento no tenía una claridad en la gestión, en los métodos, en el sistema, en la integración. Entonces, por ello salimos de implementar primero el ISO 14001, que nos daba ya por sí mismo como método una dirección de a dónde ir. Sabíamos que había problemas, pero ¿dónde estaban? ¿De qué tipo? ¿De qué magnitud? Nivel. Entonces, el departamento fue en la orientación de, bueno, pues vamos a volvernos competentes. Si no, ¿cómo ofrezco soluciones si no soy capaz ni de reconocer los problemas? Entonces, como departamento existíamos, más no
con una metodología clara, con una metodología con sentido, vamos a decirlo así, ¿no? Y se fue dando para llegar a los resultados que tenemos actualmente. Eso en cuanto al área, ¿no? La otra... ¿Hay número de miembros de la organización, de empleados que tienen? Actualmente somos arriba de 1.600 trabajadores, de los cuales más o menos unos 1.400 son el personal sindicalizado de línea y el resto de administrativos, exactamente. Somos una organización pues mediana grande, ¿verdad? Pero con muchos retos en cada uno de los departamentos. Gracias, muy amable. Sí. Ahí nada más me gustaría también mencionar de que... Buenas tardes. Ahí también me gustaría mencionar, ahorita que preguntaban de cuánto tiempo se llevó el llegar a estos logros, hablamos de prácticamente 9 años, 8 años. Lo que también fue importante es luchar contra nuestro propio paradigma, porque la metodología World Class pues venía trabajándose con empresas armadoras, con empresas pues que de por sí solo sus procesos son más limpios que una fundición. Entonces ahí vemos nosotros que hay 50 puntos, pero el esfuerzo fue muy grande, el esfuerzo que se hizo, y sobre todo eso, decir, oye, es que somos fundición, es que nosotros de por sí generamos residuos. Ese era el pensamiento, pero nos fuimos dando cuenta poco a poco que se podían alcanzar esas metas. Esa es la fortaleza. Sí, y yo para cerrar 2 comentarios más, ¿no? Algo que es clave en este proceso, primero es el involucramiento de la alta dirección y de la organización. Si el director no apoya esto, no hay cómo hacerlo, porque por más corazón que le podamos meter y tiempo, los que nos encargamos de esto, los que estamos encargados de cuidar el ambiente, por más corazón que le metamos, no es el resultado que necesitamos. Se necesita un compromiso de la organización, y es algo que gracias a Dios tenemos en Textil. Hay un compromiso muy claro de la organización por decir, o sea, no importa lo que cueste, ¿cómo ayudamos a la gente? Y luego se da uno cuenta que eso que cueste, al final fue un beneficio ambiental y económico, ¿no? Entonces se requiere el apoyo de la alta dirección, pero hay otra cosa que también se requiere la voluntad. Si no tenemos la voluntad de hacerlo, no hay nada que hacer. Entonces necesitamos querer hacerlo, necesitamos el apoyo para poder hacerlo. Si no, esto no funciona. Y yo creo que es parte del éxito en este sentido de Textil, que tiene esas 2 cosas, ¿no? Entonces, comentar el tema, el método World Class es un método que va del 0 al 100. Una empresa World Class Manufacturing tiene 100 de calificación, nosotros tenemos 50. O sea, ni siquiera hemos llegado, estamos a la mitad de lo que podríamos lograr. ¿Cuándo vamos a tener 100? Cuando cada uno de los pilares haya alcanzado sus objetivos reales. 0 accidentes en seguridad, 0 generación de emisiones en el medio ambiente, 0 generación, más bien 0 confinamiento de residuos. Para World Class, el 0 es el número más bonito. Es el que quisiera, es el ideal. Dentro de todo ello hay una idealidad por proceso. Pero ahorita comentaba Eduardo, a veces nos ponemos nosotros los límites. Pues es que somos fundición, todos somos socios de por sí. No es cierto. Es un tema de voluntad. Hay que querer hacerlo. Si no, esto no funciona. Muchas gracias a todos. Agradecemos la participación puntual del ingeniero Luis Antonio Mejía Soriano. Yo nada más los quiero felicitar. Yo estoy en el área de biodiversidad y ahorita me dio mucho gusto ver todo lo que estaban proyectando acerca de las especies nativas y no nativas, digo porque no somos perfectos, pero ahorita que está ya en proceso de pasar la mariposa monarca y viendo todo lo que tienen ustedes, se me antoja que ya en estos días pueden empezar a verlas por ahí, por sus jardines. ¿Ya llegaron? Pues excelente, porque apenas se registraron los primeros avistamientos de la mariposa monarca y tienen espectacularmente ahí, entonces los felicito a título personal. Muchas gracias. Y bien, vamos a poner la cereza del pastel, no sin antes agradecer la anfitrionía del doctor Gerardo Santillán, director de la Facultad de Ciencias Químicas. Te agradecemos que nos hayas permitido
estar aquí en Estar en su casa. esta tu casa, ¿verdad? Y bien, vamos a pasar las autoridades para que hagan entrega de un reconocimiento. Le pedimos a nuestro ponente, al ingeniero, que vuelva a pasar, pero ahora sí en calidad de recibir, así como que no más preguntas. Ok, voy a permitirme leerlo, porque esto es algo muy importante. La cátedra Gustavo Aguirre Benavides, ciclo de conferencias reconociendo la importancia del cambio climático 2022. La Secretaría de Medio Ambiente, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Coahuila Sureste entregan el presente reconocimiento a el ingeniero Luis Antonio Mejía Soriano por su participación como ponente en el ciclo de conferencias de la cátedra Gustavo Aguirre Benavides 2022 con el tema Metodología World Class Manufacturing en la gestión ambiental de textil. Muchas felicidades, un aplauso por favor. Pequeño regalito de parte de Secretaría de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a la empresa, sus compañeros que nos acompañaron, muchísimas gracias. Realmente una gran conferencia, una gran exposición decíamos ahorita el ingeniero Santiago y yo, de querer es poder, y este es el ejemplo. Muchísimas gracias a los estudiantes que el día de hoy nos acompañaron, a personal del público en general, miembros también de la Secretaría de Medio Ambiente de Canacintra, que el día de hoy estuvieron. Está aquí la empresa Tupi también, por ahí el año pasado también nos acompañaron con una conferencia también muy interesante. Muchísimas gracias y bueno, pues nada más recordarles que el próximo jueves estaremos igual aquí a las 5 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas. Muchas gracias, Gerardo, por permitirnos este espacio, que luego tenemos un poquito con el estacionamiento, pero dijimos que no íbamos a batallar porque aquí es lo más céntrico en el Boulevard de Carranza, pero sí hay estacionamiento en la parte posterior, pueden entrar, digo, no está aquí en la mera puerta de Químicas, pero sí hay espacio en el estacionamiento para el próximo jueves no batallen. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes, muy amables. Gracias, aplauso para todos.